Hola, psicólogos sociales. Materia, investigación en psicología social. Retomamos, acá estoy viendo algunas notas de la clase pasada, donde instalamos un problema a manera de ejemplo, esperando que ustedes me ayuden a resolver este problema. Si no, no voy a cobrar, no voy a poder cobrar los honorarios. Es decir, que sea eficiente, eficaz, pero que sirve como pretexto para que piensen ustedes. Bueno, me llenaron de opiniones, de comentarios y de reflexiones, cada una más inteligente. Mentira, nadie me dio bolilla. Cobardes. Pero va a servir como pretexto. Acuérdense ustedes, antes que nada, que esta materia es psicología social. Es decir, que ustedes tienen que posicionarse como psicólogos sociales. Tanto para proponer formas de intervención o de abordaje, o como para decir este no es un problema en la psicología social. Y no hay duda de que acá está comprometido lo psíquico, o por lo menos es uno de los aspectos. Y como es uno de los aspectos lo que está dirigido a la conducta del portero, entonces ahí juega indudablemente la referencia en todo problema psíquico, si esto va en dirección al psicoanálisis, en dirección a la psicología o en dirección a la psicología social. El ejemplo está pensado para complejizarlo, para complicarles un poco, no la vida, sino la posibilidad de pensar. Y es como pretexto. Me llamó la atención que nadie arriesgó nada. Y yo estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer. Retomamos el caso entonces. Acuérdense, primero de todo, que esto es psicología social. Esto no es psicoanálisis, ni es psicología. En consecuencia, ustedes traten de ver en el caso que comenté, dónde está el fenómeno típico de la psicología social. Uno podría hacer hipótesis sobre problemáticas psíquicas más ligadas a lo inconsciente, psicoanálisis, o más ligado a lo que sería la obligación laboral de la conducta psicológica que está comprometida, psicología, o también tomar como hipótesis que está en juego la psicología social. Es decir, que el propósito que vamos a ir viendo, ustedes ya están en segundo año, ya han recorrido un largo camino, muchacho, y es bueno que empiecen a diferenciar. Yo les voy a dar algunas pistas. La primera, nosotros ubicamos a la psicología social como psicológica. Eso quiere decir no que es psicología, sino que está dentro del campo de lo psíquico. Eso ustedes ya lo tienen, debieran tenerlo claro. Que no adherimos ni incursionamos en aquellas orientaciones que ponen la psicología social dentro de la sociología.
que existe, por supuesto. Pero tampoco dentro de la psicología. Como claramente no es psicoanálisis, eso obliga a que uno se ponga a pensar en la psicología social, como una tercera disciplina, ¿se acuerdan? Diferente de la psicología y el psicoanálisis. Si es así, la primera pista que ustedes deben tomar y tener en cuenta es que la psicología social desde nuestras perspectivas se ocupa de fenómenos psíquicos. Por lo tanto, tienen que analizar el caso desde lo psíquico, no desde lo sociológico. Eso sería otro camino que nosotros no lo recorremos. Entonces, lo primero de todo, la psicología social dentro del campo de los fenómenos psíquicos. En nuestro caso, en nuestro ejemplo entonces, situémoslo en ese sentido. Y si es un fenómeno psíquico, eso reenvía a una persona, que es un sujeto. Y eso reenvía entonces al portero. No reenvía a buscar la problemática del lado de la, en este caso de la mujer, o de la persona femenina. Nosotros tenemos que analizar la conducta del portero. Y dentro de eso, lo individual, que es lo psíquico. Podemos analizarlo desde el punto de vista psicológico, exacto. Podemos analizarlo desde el punto de vista psicoanalítico, correcto. O podemos abordarlo desde el punto de vista psicosocial, psicología social. También es correcto. Entonces, lo primero de todo es ordenemos para poder pensar. Descartando entonces caminos posibles, pero que nosotros no adherimos ni hacemos referencia. Es el ejemplo primero de que la psicología social para nosotros está dentro del campo de los fenómenos psíquicos, con el psicoanálisis y la psicología. Eso es lo primero. Así que lo primero de todo es eso. Pensar como un ejemplo del campo de lo psíquico, que puede tener componente psicoanalítico, componente psicológico, pero en nuestro caso queré poner el énfasis en lo específico la psicología social. Siendo eso así, situamos campo de los fenómenos psíquicos y el sujeto en juego en nuestro proyecto de análisis, el portero. Es decir, tendríamos una entrevista con el portero, donde veríamos qué es lo que se está entremezclando allí, que puede significar un conflicto, en tanto está referido a su función, al trabajo que tiene. Y entonces es pertinente que el Consejo de Administración intervenga para aclarar los tantos. Si eso es así, si tomamos al portero, que cuando cumple sus funciones está cargado siempre de problemáticas psicosociales, por la índole de su función, que está en contacto con inquilinos y propietarios. Y entonces resulta interesante, porque nosotros podríamos pensar, si tomamos al portero como sujeto en escena, cuestiones ligadas al psicoanálisis, ligado a la psicología, o ligado a la psicología social, si queremos abordar las resonancias psíquicas, porque podemos abordar las resonancias estrictamente laborales. Las estrictamente laborales sería analizar la conducta del portero en relación a su función. ¿Está dentro de función? ¿Está dentro de lo privado?
Eso no es difícil. Pero si tomamos en cuenta, además, lo que tomamos como ejemplo para abordar si hay un compromiso psíquico, en este caso del portero, que es el actor en juego, ahí ya podemos orientarnos en separar, en función de su actividad laboral y del problema que estamos analizando, si eso compromete a algo de la conducta del portero, que reenvía problemáticas inconscientes, a algo de la conducta del portero, que en cambio no es psicológico, o en cambio la conducta del portero en relación a la relación, al vínculo, en este caso con inquilinos, que sería una problemática que podría acercarnos a la psicología social. Esto es lo primero. Yo no quiero complicarle la vida. Yo lo que quiero simplemente es complejizar la problemática para que ustedes ya vayan entendiendo que la psicología social debe ser capaz de precisar su objeto. Eso es lo que llamamos especificidad. Y que en consecuencia debe ser capaz de justificar su existencia como una tercera disciplina. Para justificar su existencia como tercera disciplina, uno debe saber qué es un fenómeno psicológico, qué es un fenómeno psicoanalítico, como condición para poder ejercer su práctica profesional, porque de lo contrario se le mezclaría y podría ejercer una práctica profesional ilegal. ¿Me van siguiendo ustedes a la distancia? Pregúntenme dudas, pero es muy importante. Yo diría que es el problema más importante que tiene la psicología social. Si uno estudia psicología, es fácil identificar problemas psicológicos, los específicos. Si uno estudia psicoanálisis, ni les cuento, es obvio cómo uno identifica el problema psicoanalítico. Pero si uno estudia psicología social, eso es más complicado, más complejo, más rico también. Bueno, yo lo que estoy intentando ahora es que ustedes empiecen a dudar, a vacilar, a preguntarse, a jugar, a divertirse, no a enloquecerse. Y entonces puedan diferenciar lo que son fenómenos psíquicos, identificarlo y luego la diferencia entre los distintos tipos de fenómenos psíquicos. Bueno, la investigación en psicología social, esta materia que nosotros tenemos, tiene dos sentidos. Uno es cómo uno procede a investigar un fenómeno psicosocial. Sí, macanudo, pero para eso primero uno tiene que saber distinguir de manera clara entre un fenómeno psicosocial de la psicología social, un fenómeno psicológico, un fenómeno psicoanalítico. Este es el error que se comete frecuentemente en las instituciones que enseñan psicología social. Mezclan todo, no diferencian. Y entonces queda relegado la función del psicólogo social como el último orejón del tarro, el que no tiene claro, que no sabe lo que quiere, lo que es, ni lo que debe. En cambio nosotros tenemos muy claro la necesidad de diferenciar el campo de los fenómenos psíquicos, qué es un fenómeno psíquico, y luego distintos tipos de fenómenos psíquicos. El psicoanalítico, el psicológico y el de la psicología social. Así que toleren ustedes que los torturemos un poco, pero es fundamental. Miren, nosotros estamos cansados de tener relaciones con psicólogos sociales que no tienen claro. Vos le haces esta pregunta, este planteo que yo estoy haciendo a ustedes, no tienen idea de lo que tienen que hacer. Mezclan todo,
¿Se imaginan cómo queda la psicología social? Como el traste, al garete. Y es obvio que eso tiene consecuencias. Si uno toma un psicólogo social pichoniano, no quiero contarles las debilidades conceptuales que hay. Primero se montan en el grupo y empiezan a cabalgar sobre el grupo, cuando el grupo en realidad debiera ser algo más del orden metodológico. Porque la psicología social primero tiene que tener su objeto científico, objetivo, formal, riguroso. Objeto teórico, objeto práctico. Objeto conceptual teórico y el objeto que te permite luego trabajar y ejercer la práctica. Así que tengan paciencia, mis estimadísimos, de que los vuelva un poco, los mareo un poco, pero es fundamental. Porque solo mareándolos un poco, luego van a tener la obligación y la exigencia de decir, pero entonces, ¿cómo diferencio? Esto es psicológico, esto es psicoanalítico, esto es psicología social. ¿Me explico? En consecuencia, el caso que yo les mencionaba, donde quedaba subsumido en un portero seductor, una inquilina atractiva y el vínculo, la relación. Fíjense que digo vínculo y suena pichón. Es fácil ver problemas psicológicos. Es fácil ver problemas psicoanalíticos. Nuestro tema no es eso, es psicosocial, psicología social. Jueguen con eso, por favor. Pregúntense entre ustedes, reflexionen, interpélense, porque nosotros necesitamos que ustedes tengan claro cuál es un fenómeno típico de la psicología social. Porque si no, no van a poder tener clara la diferencia con fenómenos psicológicos o psicoanalíticos. Y nosotros saben ustedes que tenemos una definida posición en favor de la psicología social como una disciplina independiente, diferente. Que no nos quedamos meramente con la cantinela pichoniana y los grupos. Porque los psicólogos también hacen grupos, los psicoanalistas también. La clave es identificar la especificidad del problema psíquico en cuestión. Qué pena no estar juntos para que yo los hiciera hablar a ustedes y les preguntara, a ver qué dicen, qué opinan. Miren, la psicología social en ese sentido es apasionante. Es riquísima, es potente, pero es compleja. No quiere decir que sea simple el psicoanálisis o la psicología con su psicoterapia. No. Cada una tiene sus vericuetos, sus bemoles, sus complejidades. Pero nosotros tenemos que avanzar teniendo claro qué es la psicología social. ¿Se imaginan que si esto no somos capaces de precisar, cómo podemos dar cuenta de una disciplina de la mano de la ciencia? Acuérdense, primero hay que identificar los fenómenos psíquicos, pero luego los distintos tipos de fenómenos psíquicos.
Y hay que ser riguroso y consecuente a partir de aquellas precisiones que uno va reconociendo. ¿Cómo podemos hacer una investigación en psicología social si no tenemos claro qué es la psicología social? ¿Y cómo podemos tener claro qué es la psicología social si no podemos identificar los fenómenos típicos, específicos, propios de la psicología social? Acuérdense que la palabra psicosocial es peligrosa, es confusa. Y luego uno dice psicológico, psicología. Psicoanalítico, psicoanálisis. Y de psicología social, uno dice psicosociales y ya entra en problema. Porque psicosocial es todo fenómeno psíquico ligado a lo social. Y eso es todo. Psicoanalítico, psicológico. En cambio, cuando uno dice psicología social es una disciplina, una sola, distinta del psicoanálisis y la psicología. Como todo es social, se complica. Bueno, mi tarea es exponer las confusiones, las oscuridades, porque son dificultades que uno debe enfrentarlas. Y para avanzar, estamos en segundo año nosotros. Y desembocar en tercer año, tenemos que despejar estas confusiones. El psicólogo social está obligado, está forzado a tener referencias precisas en torno a las diferencias con la psicología, con los fenómenos psicológicos. También, por supuesto, con el psicoanálisis, pero con el psicoanálisis es como más relativamente accesible, porque es tan peculiar el fenómeno psicoanalítico, aunque tiene también sus consecuencias. Con la psicología hay muchas dificultades en psicología social para establecer su especificidad. Y eso es un problema porque cuando hay confusión, cuando no tiene claro, gana la psicología. El psicólogo no tiene problema en identificar lo que son los fenómenos psicológicos. Y enseguida dice, no, esto es así, es psicología, no es psicología social. Porque los fenómenos psicológicos pueden estar individual, grupal, en la comunidad. Y entonces ahí, cuando el fenómeno psicológico está en grupo, está en lo institucional, está en las sociedades, está en lo comunitario, ahí se mezcla con la psicología social. Es muy importante que ustedes esto lo sepan. En muchos lados no se dice nada, esto se los larga a los psicólogos sociales a la voracidad de los psicólogos. Entonces toleren que en su cabecita se les haga un quilombetti. Porque así vamos a abrir el espacio para luego ir aclarándolo. Y eso les va a ayudar muchísimo. Porque así nadie va a poder correrle con la parada. Pero para eso hay que tener respuesta precisa. Y esa respuesta precisa significa identificar los fenómenos específicos propios de la psicología social. No con fenómenos psicosociales, de la psicología social. Porque, insisto, psicosocial no nos dice nada, nos confunde. Porque los fenómenos de la psicología también son psicosociales. Los fenómenos de psicoanálisis también psicosociales. Pero la especificidad de lo que se trata. Psicología, psicoanálisis, psicología social. Así que psicólogos sociales, la investigación es un desafío donde interpela al psicólogo social a tener que ser preciso en torno a su especificidad. Para nosotros es fundamental que lo enfrentemos, que lo instalemos, aunque eso genere confusiones,
Qué pena no poder estar con ustedes y verlos y escucharlos y mirarles a la cara, a ver qué cara ponen frente a estas cuestiones. ¿Son capaces de enviarme, por favor, lo que ustedes entienden como psicología social específico, que no se confunde para nada con la psicología? Miren que la psicología hace muchas cosas muy semejantes a la que hace el psicólogo social. El psicólogo también trabaja con grupos. El psicólogo también trabaja en instituciones. El psicólogo también trabaja en comunidad. Pero es psicólogo. ¿Qué les parece estas confusiones que les tiro? Miren que a la larga van a salir ganando, porque va a alejar las dudas y van a poder salir a la calle portando ese título con autoridad intelectual. Y eso da derechos. Y eso en psicología social es muy importante. Así que vamos a persistir en este recorrido que, aunque les cree confusiones y dudas, que son fundamentales que la creen, podamos despejarla. Y finalmente poder precisar, identificar la especificidad o el objeto propio que permite sostener que la psicología social es una disciplina y es una profesión. Retomaremos en la próxima entonces por este camino de este ejemplo para que nos confunda y podamos salir fortalecidos con una respuesta precisa de la mano de la ciencia. Nos seguimos viendo, psicólogos sociales. Bye bye.